vendrán los anuncios, pero sí quería compartirles con inmensa gratitud de parte de los pastores y de la oficina de la red global, que este año hemos enviado a la red como ofrenda misionera $10,400. Dios es bueno, y cada uno de esos centavos, de esos dólares, llega a diferentes hermanos y pastores y misioneros en muchas partes del mundo. Y damos gracias al Señor por eso. Por ejemplo, ¿recuerdan el pastor de Chile que perdió, con los incendios en Chile, perdió su casa, se quemó la iglesia? Nosotros enviamos una ofrenda, la red se ha seguido enviando, ahora con las ofrendas misioneras, ellos están reconstruyendo la casa y el templo. Y en medio de su gran trabajo y su gran necesidad, ellos también hicieron su aporte de ofrenda para las misiones. Porque así, de eso se trata. Somos iglesia, somos hermanos, somos familia. Y en esta mañana, yo quiero que vayamos a el libro del profeta Ezequiel y vamos a ir viendo en Ezequiel capítulo 34. Vamos a estar viendo, hoy vamos a hablar acerca de cosechas abundantes. Y esta como primera palabra del año, que sea una palabra que sea de ánimo, de bendición, que sea una palabra que nos afirme y que nos llene de esperanza en medio de las circunstancias que nos toca vivir, en medio de las circunstancias que hay alrededor nuestro, en medio de lo que se proyecta para este año a nivel mundo y de lo que estamos viendo que se está dando a nivel mundo, que nosotros podamos caminar con seguridad. El libro del profeta Ezequiel es un libro muy interesante porque comienza de una manera espectacular. Cuando uno comienza a leer el primer capítulo de Ezequiel, uno se queda como, ¿de qué estoy leyendo? Porque el profeta comienza su ministerio mientras está en el exilio en Babilonia, con los judíos que fueron llevados a Babilonia, en el cautiverio babilónico, y la forma en cómo él comienza su ministerio es a través de una serie de visiones que Dios le da y que son espectaculares, que son difíciles para nosotros entender y describir lo que él estaba viendo, lo que él estaba recibiendo y lo que Dios le estaba diciendo. Entonces, cuando uno comienza a leer Ezequiel, hay muchas personas que comienzan y lo dejan de leer porque dicen, yo no entiendo nada. Sin embargo, es un libro maravilloso porque contiene toda una serie de profecías que Dios le daba al pueblo y que le daba al pueblo para vivir en el momento y anunciaba hacia el futuro. Nosotros encontramos muchas profecías que Ezequiel habló acerca del futuro inmediato después del cautiverio y que también el profeta habló que tenían que ver con los tiempos finales, que todavía estamos esperando el cumplimiento. Y nosotros encontramos, por ejemplo, que Ezequiel es el que profetiza cómo Dios iba a hacer renacer al pueblo de Israel y cómo lo iba a devolver a su tierra. Es el profeta Ezequiel el que da esta serie de profecías. Y cuando nosotros llegamos al capítulo 34 nos encontramos con un capítulo muy duro, porque es un capítulo en el que Dios, por medio del profeta, habla a los líderes espirituales del pueblo y les pega una regañiza. Les habla muy fuerte acerca de los deberes que no cumplían, acerca de la ausencia de liderazgo espiritual en medio del pueblo que necesitaba y de líderes que no enseñaban la palabra. Entonces uno entra al capítulo 34 y se encuentra con mensajes muy fuertes. Y a pesar de que uno entra en este mensaje tan fuerte, a medida que se va acercando al final el capítulo, uno encuentra que Dios da palabras de esperanza y palabras de afirmación. Y esto para nosotros debe ser un recordatorio constante. A veces Dios nos habla
y nos señala con fuerza y tal vez nos reclama y tal vez nos sentimos confrontados con dureza por la palabra de Dios, pero recordemos que siempre está el otro lado de la moneda, como dice uno. Dios siempre, aun cuando pueda ser fuerte con nosotros, siempre tiene un propósito de bienestar y de misericordia para hacernos bien. Entonces el profeta termina el pasaje ya no con una palabra de juicio, sino con una palabra de esperanza. Y esta palabra, aun cuando es específicamente una profecía con respecto a lo que Dios haría con Israel, nosotros podemos extrapolar o podemos extraer el mensaje o el principio que tiene el texto y luego podemos entenderlo a la luz del Nuevo Testamento, a la luz de la vida de Jesús. Y vamos a ver entonces a qué me refiero y vamos a ir viendo el texto poco a poco. En primer lugar, nosotros vemos que nos dice Ezequiel que el Señor es el pastor. Dice, entonces les daré un pastor. Recuerden el contexto anterior. Él viene hablando acerca de lo mal que estaban haciendo los pastores, los líderes espirituales, cómo no habían pastoreado. Y en este contexto el Señor hace el contraste y les dice, yo les voy a dar un pastor, mi siervo David, que las apacentará. El capítulo 34 hace un énfasis importante en las ovejas. ¿Usted sabe que usted y yo somos ovejas del Señor? Dice el Salmo 100, ustedes son ovejas de mi prado, pueblo suyo somos, ovejas del prado del Señor. Y el concepto de la oveja se repite constantemente como la figura o la metáfora de aquellos que necesitan ser guiados y que pertenecen a un rebaño particular. Y nosotros pertenecemos al rebaño de Dios, nosotros pertenecemos a la iglesia del Señor. Entonces Él está hablando y dice, yo a mis ovejas, a mi pueblo, les voy a dar un único pastor. Y dice, yo el Señor seré su Dios y mi siervo David será su príncipe. Yo el Señor lo he dicho. ¿Por qué habla de David? Porque está haciendo alusión a la promesa que Dios hizo a David, que de su descendencia iba a venir el Mesías. Entonces así está haciendo alusión a que iba a venir uno de la casa de David y ese iba a ser el único pastor. Ese iba a ser yo, el Señor, seré su Dios y mi siervo David será su príncipe. Parece impresionante que nosotros podamos ver que a estas alturas, Liseica, no me dañes el micrófono, que a estas alturas el pueblo de Israel no podía o se le tenía que recordar que su único Dios era el Dios verdadero, que no había otro Dios. Ese había sido uno de los problemas que llevaron a Israel al cautiverio. Ellos habían caído en la idolatría, en la confusión de muchos dioses, de a quién adoramos, de quién es el verdadero Dios. Era impresionante que después de siglos y de revelaciones y de manifestaciones y de tener la ley y que Dios se revelara al pueblo, todavía el pueblo no entendía que Dios era el único Dios. Y entonces el Señor les dice, yo les voy a recordar y van a entender que yo seré su único pastor y yo seré su Dios. Yo soy su Dios. Tú y yo no necesitamos encontrar dioses donde no existe. Tú y yo no necesitamos encontrar a la autoridad de un Dios imaginario, ni buscar en las estrellas, ni en el horóscopo, ni en las piedras, ni en los árboles, ni en la naturaleza, ni en la tierra que pisas, ni en figuras, ni en imágenes. Tú y yo no necesitamos, porque nosotros tenemos un único Dios, el Dios verdadero. Y ese nuestro Dios es nuestro pastor. Entonces Él les dice, en medio de todo ese, recordemos el contexto, el pueblo estaba cautivo. El pueblo, el mismo profeta era parte de los que estaban cautivos. Y en medio de la crisis, de la cautividad, del problema, ¿quién puede pensar más que en el problema?
Cuando uno está atravesando una crisis, usualmente uno piensa en la crisis. Uno enfoca toda su atención e inclusive estudios revelan que el mismo cerebro y la química del cerebro y la estructura del cerebro y las hormonas que el organismo va liberando del estrés enfocan la energía en el problema. Hay estudios, por ejemplo, como un paralelo de esto, que demuestran que cuando una mujer está embarazada y luego cuando da luz, durante el tiempo del embarazo el cerebro va ajustando su estructura para volverse especialista en algunas áreas que tienen que ver con el cuidado, con la atención, con la protección. Entonces, toda esa fuerza del cerebro va dirigida a que la madre pueda estar enfocada en las necesidades del bebé. Por eso luego uno trata de decirle a los papás, no se pongan celosos porque dice, es que no, desde que nació el bebé ni me mira. No te va a mirar. Su energía está enfocada porque Dios hizo así al ser humano. Dios es maravilloso. Imagínense que el cerebro se pueda ir modelando durante 9 meses para ser especialista en esa tarea que viene por delante. Pues de la misma manera, el cerebro se enfoca en los problemas cuando hay problemas y en la crisis cuando hay crisis, pero casi siempre de manera negativa, porque entonces enfoca la parte de la atención y la parte de la ansiedad y la parte del estrés y lo va enfocando allí. ¿Y quién en medio del problema puede enfocarse en lo bueno? Pues en medio de la crisis y en medio del problema, Dios nos recuerda que Él es nuestro único pastor. Y nos lleva al Salmo 23, y siempre recordamos el Salmo 23, porque el Señor es mi pastor, nada me falta. Él me lleva a delicados pastos, Él me hace descansar, Él me sostiene, Él me hace atravesar el valle de sombra y de muerte, Él me sienta y prepara una mesa delante de mí, el Señor está conmigo, dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. El Señor es nuestro pastor y el profeta le estaba diciendo al pueblo, estás en crisis, estás en problema, no sabes lo que viene, pero recuerda que tienes un pastor, que Dios es tu pastor y que Él es tu único Dios. Comenzando el año, nosotros nunca sabemos lo que viene. Nosotros tenemos alguna idea de lo que queremos lograr, tenemos metas, cumplimos la mitad, a veces ni la mitad. Tenemos expectativas de lo que pueda darse. Yo me divertía, me reía solita ayer de mi esposo, ni siquiera con el de él. Porque él tenía, al día de ayer con Alfredo, iban a ir a Capira, a la casa de jazz, porque recuerden que una de las metas de este año es iniciar un grupo en Capira, en casa de jazz. Y tenía todo, y él tenía ese programa de ir a Capira ayer. Y el viernes me dice, mañana voy a ir a llevar al perro a no sé qué, voy a ir al taller, voy a ir. Y yo dije, bueno, se canceló lo de Capira. Cuando le dan las 9 de la mañana y está Alfredo tocando la bocina, porque el viaje era para Capira. A él se le había olvidado por completo que tenía un compromiso previo y estaba planeando otras cosas. Nosotros planeamos, nosotros tenemos una estructura, nosotros tenemos expectativas. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a procurar, esto es lo que quiero lograr, pero realmente no sabemos cómo van a resultar las cosas y la vida nos sorprende. Y cada uno de nosotros creo que podemos decir que la vida nos ha sorprendido más de una vez. Y sin embargo, en medio de la incertidumbre, en medio de las situaciones que nosotros no entendemos, debemos recordar lo que le dijo Dios al profeta. Será su único pastor. Yo, el Señor, seré su Dios y mi siervo David será su príncipe. Una de las características de Ezequiel
es que nosotros podemos encontrar al final de muchos de sus versículos, de sus versos, la expresión yo el Señor lo he dicho. Esto era una afirmación, una seguridad de que era Dios. Si Dios dice algo, es Dios quien respalda su palabra. Recuerda, cada vez que tú estés en medio de una situación complicada, recuerda cuando dice el texto bíblico, yo el Señor lo he dicho. Si Dios te ha dicho algo, Él lo va a sostener y Él lo va a cumplir, porque el Señor no se echa para atrás, porque el Señor no cambia de planes, porque al Señor no lo mueven las circunstancias ni la incertidumbre. En segundo lugar, el profeta le dice, Dios hará un pacto de paz. Y el texto dice, estableceré con ellos un pacto de paz. Haré desaparecer del país a las bestias feroces para que mis ovejas puedan vivir en el desierto y dormir en los bosques con seguridad. Aquí recordemos que cuando habla ya en este momento de la historia del pueblo y se habla de pacto de paz, ya es diferente al pacto que existía, que tenía que ver solo con la ley. Y cuando habla del pacto de paz, está hablando de lo que más adelante se conoce en Jeremías como el nuevo pacto. Y que se cumple en el Señor cuando el Señor dice, este es el nuevo pacto. El Señor vino a hacer un pacto dando su vida como garantía de ese nuevo pacto. Y el pacto del Señor es un pacto de paz y que tiene que ver con traer seguridad para nosotros. Y fíjense que paz, decíamos mucho la semana pasada, la paz no tiene que ver con ausencia de conflicto. A veces pensamos es que hay paz porque no hay peleas, no hay un problema grande, entonces tengo paz. Pero en cuanto llega el conflicto, en cuanto llega el problema, se va mi paz. Quiere decir que no hay paz realmente. Porque el pacto de paz del Señor y la seguridad de la que habla el Señor tiene que ver con la satisfacción permanente y la sensación de seguridad y de saber que estamos bien a pesar de todo. Hay un canto muy famoso de una persona que cuando la compuso venía de pasar una tragedia impresionante porque había perdido a su familia. Y el canto, tal vez ustedes lo han escuchado, dice, se ha traducido de muchas maneras, estoy bien con mi Dios, alcancé salvación, it is well with my soul, todo está bien. Realmente lo que traduce el texto literalmente del himno es, mi alma está bien, todo está bien en mi alma. Y él dice, ya sea que venga la prueba, ya sea que venga la tentación, ya sea que haya crisis, ya sea que haya angustia, todo está bien conmigo. Yo estoy bien. Y uno dice, pero ¿se volvió loco? Y él está escribiendo eso en medio de la pérdida de su familia. ¿Y cómo uno puede, en medio de la pérdida de un ser querido, y en este caso era más de un ser querido, cómo puede una persona, en su sano juicio, dice uno, cómo puede decir todo está bien conmigo? ¿Por qué puede decirlo? ¿Por qué puede escribirlo? ¿Por qué puede cantarlo? ¿Por qué puedes experimentarlo tú en medio de las pérdidas de la vida? ¿Por qué puedo experimentarlo yo en medio de las pérdidas de la vida? Porque Dios ha hecho con nosotros un pacto de paz que tiene que ver con la seguridad, la confianza, la satisfacción, el contentamiento, el saber que todo lo tenemos en Él y que si estamos en Él, todo está bien. Porque Él se hace cargo de todo. Porque ligera es nuestra carga para Él. Entonces, Él les dice, estableceré con ellos un pacto de paz. Recuerden, no ausencia de conflicto. A veces nosotros nos equivocamos y decimos, pero es que, ¿cómo es posible? Si hay conflicto, hay problema, hay situación de crisis, hay enfermedad. ¿Cómo me vas a decir, Erika, que se puede vivir así? Pues sí, se puede vivir así y tener paz. Paz en medio de la tormenta. ¿Por qué? Porque Él es nuestra paz. Y Él les dice, estableceré con ellos un pacto de paz que tiene que ver con seguridad. Fíjense que la necesidad del ser humano de tener paz y seguridad es tan fuerte
que precisamente va a ser esa necesidad la que va a llevar a las naciones a clamar por alguien que venga a manejar todo. Porque van a decir, necesitamos paz y seguridad. Usted escuche a las personas y a los gobernantes cuando los entrevistan o los planes de la ONU y todo, te dicen, es que necesitamos establecer normativas que garanticen paz y seguridad. Paz y seguridad. Que la gente, los pueblos necesitan paz y seguridad para vivir. Hermano querido, tú y yo tenemos garantía de paz y seguridad en Dios. Y esa que viene desde adentro. En tercer lugar, Dios promete que seremos y que nos pondrá de tal manera que seamos bendecidos y seamos fuente de bendición. ¿Alguna vez te has preguntado si eres fuente de bendición? O sea, si eres tú una persona que bendice a otros, o solamente estamos esperando que nos bendiga Dios a nosotros. Somos de los que oramos, Señor, bendíceme, 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 bendíceme. Deberíamos cambiarnos el nombre, Erika Me, porque el Me es el que está ahí en todo lo que nosotros, bendíceme, dame, ámame, quiéreme. Cuídame, protégeme, susténtame. Entonces, Erika Me, Wendy Me. Porque es como que si nosotros olvidamos que Dios no solamente nos quiere bendecir, sino que también quiere bendecir a otros por medio nuestro. Y le dice el profeta, haré de ellos y los alrededores de mi colina una fuente de bendición. Yo te invito a que este año podamos orar al Señor para ser una fuente de bendición, para que tú puedas bendecir a otros. A veces pensamos que bendecir tiene que ver con lo material y que yo voy a bendecir a otros si le doy algo materialmente. También eso es importante, pero bendecir a otros comienza con la actitud, comienza con el afecto, comienza con el interés, comienza con el apoyo. A veces uno no tiene para dar lo material, pero tiene lo emocional, tienes lo espiritual. Que de tu boca salga palabra de bendición, que de tu boca salga palabra de bienestar, que seas tú una persona que anima, no una persona que simplemente está fijándose en lo malo para criticar lo malo, para resaltar lo malo. Una de las grandes, yo pienso, yo les invito a orar por eso, hay una gran moda en medio de youtubers cristianos, lastimosamente, que se dedican a criticar todo lo que los pastores y las iglesias hacen mal. Y tienen canales dedicados a sacar, y que si pudieran sacar esta semana... Escándalo. Esta semana la pastora Erika tenía un collar rojo y critican el collar rojo. Y escándalo. Esta semana se vio que el carro del pastor Hugo estaba estacionado no sé dónde. Escándalo. Se dedican a sacar, a veces sin fundamento, sin ningún tipo de conocimiento, a sacar. ¿Ustedes creen que eso, por un lado, glorifica a Dios y por otro lado, edifica a la iglesia? O por otro lado, le provoca a la gente que no es creyente. ¿Usted cree que los anima a meterse en una iglesia? Porque dice, si así entre ellos se tratan, si así hablan entre ellos, no, ¿voy a meter yo ahí? Y quiera Dios, dirían en Honduras. Eso no puede suceder. ¿Por qué? Porque nosotros hemos olvidado que Dios quiere hacer de nosotros no solamente bendecirnos, sino hacernos fuente de bendición. Dile, Señor, este año yo quiero ser una fuente de bendición. Quiero descansar mis problemas en ti, mis necesidades en ti. Creer que tú eres mi proveedor. Creer que eres mi proveedor en lo económico, en lo emocional, en lo espiritual. Creerlo para mí y bendecir a otros. Para mí es impresionante cómo hay personas que en medio de la crisis y en medio de sus situaciones difíciles toman su tiempo para animar a otros, para bendecir a otros, para hablarle a otros del Señor, para orar por otros.
Y uno que sabe la crisis que está viviendo esa persona, uno dice, qué bendición es esa persona para mí. Que yo sé lo que está viviendo y me bendice. Y está preocupado por mí, está preocupada por mí. Nosotros debemos pedirle al Señor y recordar que Él promete, que dice, haré de ellos una fuente de bendición. Y fíjense que en el mismo texto nosotros encontramos que no solamente una fuente de bendición, sino bendición en el tiempo oportuno. Dios quiere bendecirte este año y quiere bendecirnos este año, pero recordemos algo, la bendición de Dios tiene que venir en el tiempo de Dios. Y nosotros hablamos mucho acerca del tiempo de Dios, que el tiempo de Dios es perfecto. A veces uno escucha esta frase hasta de vicio en personas que no conocen al Señor, que no tienen una relación con el Señor y dicen, es que el tiempo de Dios es perfecto. Y tú dices, ¿cómo así? ¿Cómo así? Si no tienes una relación con el Señor, no conoces al Señor, dice, el tiempo de Dios es perfecto. Son frases aprendidas que pensamos que nos convienen, porque pensamos es que Dios está para bendecir a todo el mundo y para darle a todo el mundo, y por eso el tiempo de Dios es perfecto para bendecirme a mí. Yo he visto entrevistas de personas que no conocen al Señor, que son del medio artístico, lo que sea, y que están casados con uno y están viviendo con otro, y están embarazados de otro, y dicen, es que ahí estamos esperando una bebé porque el tiempo de Dios es perfecto. Entonces, pero ¿qué clase de barbaridad estás diciendo? Dios no tiene nada que ver con tu negocio en la vida, no tiene nada que ver. No mezcles a Dios. Ezequiel decía, uno de los problemas de la gente es que no aprende a discernir entre lo santo y lo profano. Nosotros debemos aprender a discernir entre lo santo y lo profano y nunca adjudicarle a Dios nada que sea profano, porque Dios es santo. Dios es santo. Y él dice, el profeta le dice al profeta, no solamente haré de ellos fuente de bendición, sino que dice, haré caer lluvias de bendición en el tiempo oportuno. Hay un momento oportuno en tu vida, en tu día, en tu año, en tus meses, en las estaciones que te toca vivir, momentos en los que Dios te bendice de una manera. Hay momentos en que hace la pausa y no te toca la bendición y uno dice, ¿pero por qué? ¿Cómo es posible? Estoy esperando que Dios me dé, estoy esperando que Dios me bendiga. Y Dios, uno dice, ¿por qué Dios ha dejado de bendecirme? Parte del crecimiento en nuestra relación con Dios, parte de la madurez nuestra como creyentes es aprender a confiar en que Dios sabe lo que es mejor y Dios sabe cuándo nos toca o cuándo es el momento oportuno para recibir lo que Él tiene para nosotros. Dios te va a bendecir en el momento oportuno. Una de las características del desierto en Israel y en muchos países desérticos es que hay lluvias que llaman lluvias tempranas y lluvias tardías. Hay temporadas en que llueve antes de tiempo, en lo que uno dice antes de tiempo, y son las lluvias tempranas, porque se necesita para preparar la tierra. Y luego hay espacio de tiempo en que no llueve y vienen las lluvias tardías, que son las que se necesitan para que haya el crecimiento y se dé el crecimiento y pueda haber cosecha. Entonces Dios te va a bendecir con lluvias tempranas y con lluvias tardías. Dios va a llegar a tu vida. Una de las cosas que veía hace poco que estuve en Boquete, veía en una de estas fincas cafeteras, creo que les mencionaba esto alguna vez, que nos enseñaba el guía cómo había diferentes plantitas y algunas tenían fruta, otras tenían flor, otras tenían... Y nosotros, emocionó, la ignorancia es atrevida, nosotros emocionados porque, algunas tienen florecitas, otras tienen frutos, otras tienen, ¡qué bonito! Y él nos decía, no es bonito, porque hay una temporada, de acuerdo a las lluvias, en que el café necesita estar florecido para que pueda dar fruto.
Si se pierde ese ritmo, ese ciclo de lluvias, entonces la cosecha es irregular y hay una gran inversión para estar cosechando casi que en cualquier momento y hay una pérdida mayor con relación a lo que se da cuando es ordenado el clima y ordenado el tiempo. A veces a nosotros nos parece bonito pensar que Dios me va a dar todo lo que yo quiero todo el año, pero Dios sabe cuándo lo que Él tiene para nosotros realmente va a ser de bendición y por eso te lo da en el momento oportuno. Hay personas que de repente si Dios nos da, qué sé yo, Señor, dame mucho dinero. Me da el Señor mucho dinero, me olvido, no me ven más nunca en la iglesia. Es que el Señor me dio dinero, yo tengo que aprovecharlo. Y tengo que hacer, y tengo que hacer, y tengo que hacer porque el Señor me dio dinero. Entonces la bendición de Dios. Entonces cuando se me acabe el dinero, aquí estaré llorando para que Dios me dé más. No, la bendición de Dios llega en el tiempo oportuno. Que tú y yo podamos creerle a Dios que lo que Él tiene para nosotros, lo que Él ha destinado, ha diseñado para ti, para tu familia, va a llegar en el momento en que tú lo necesitas. Para eso se necesita fe, para eso se necesita confianza, para eso se necesita poder decir, sí, Señor, ahorita no lo recibí, pero llegará el momento en que tú me lo darás. Ahorita no es el momento, ahora no es el tiempo, pero cuando llegue el momento, Dios te va a bendecir. ¿Por qué? Porque Dios nos bendice en el tiempo oportuno. Luego le dice el profeta, Dios al profeta que también todo esto, fíjense cómo va llevando una coherencia. Los atraeré a mi colina, a la tierra la voy a bendecir. Va a venir sobre esta tierra lluvia de bendición, lluvia abundante en el momento que necesites la lluvia, en el momento que necesites la bendición. ¿Para qué? Para que pueda haber cosecha abundante. Dice, los árboles del campo darán su fruto, la tierra entregará sus cosechas y ellas vivirán seguras en su propia tierra. Y cuando yo haga pedazos su yugo y las libere de sus tiranos, entonces sabrán que yo soy el Señor. ¿Cuál es una oración que debemos tener para este año? Decirle, Señor, bendice mi tierra, bendice mi vida, de tal manera que yo pueda recordar, reconocer que tú eres mi pastor. Recordar y reconocer que tú has hecho conmigo un pacto de paz. Recordar y reconocer que tú tienes para mí, para ser ser bendecida y ser fuente de bendición. Que yo pueda, Señor, recordar que tu bendición a mi vida va a venir en el tiempo oportuno. Pero además que yo pueda confiar en que tú me vas a dar cosecha abundante. ¿En qué necesitas cosechar abundantemente? Y volvemos a hacer nuestra lista del próximo año. Dice, bueno, ¿en qué necesito cosechar abundantemente? Y a veces nuestra mente va lo primero que pensamos es en lo material o en lo económico. Y decimos, tengo tal necesidad y necesito tal cosa. Y luego uno piensa en las otras cosas, que hay gente que dice, pero el próximo año, con que haya salud, es suficiente. Hay personas que piensan la prioridad es la salud física. Y así cada quien va pensando en lo que necesita para este año. Pero nosotros, al caminar con el Señor, debemos llegar delante de Él y decirle, Señor, bendíceme en las áreas que tú tienes para mí, de tal manera que haya cosecha abundante. ¿Puede haber cosecha abundante? Sí, en lo económico. Dios te puede bendecir. Y aquí hay personas que necesitan que el Señor les bendiga económicamente, que necesitan bendición porque necesitan para su casa, para sus hijos. Hay personas que no necesitan mucho una bendición económica, necesitan una bendición en sus relaciones. Hay personas que están orando
precisamente para poder tener, hay quienes están orando y dicen, Señor, que este sea el año en que yo encuentre pareja. Es una oración válida. Alfredo se ríe, Alfredo me hace... Es una oración válida. Aquí yo estoy orando por varios. Que no voy a decir nombres. Se están poniendo nerviosos. Pero es una petición genuina y es válida. Decirle al Señor, Señor, este año bendíceme porque quiero formalizar y formar mi hogar. Cosecha abundante. Dios puede bendecir tu casa. Piensa en tu casa y en tu vida como la tierra que Dios puede bendecir. Hay personas que tienen peticiones de años. Dile, Señor, que tal vez este sea el año de la bendición oportuna, que sea el tiempo oportuno para que tú me bendigas con esta petición que tal vez tiene tiempo. Pero el tiempo de espera es un tiempo en que aprendemos a confiar en el Señor. Entonces dice, la tierra entregará sus cosechas. Y por último, en este texto, nosotros encontramos que el profeta habla acerca de liberación. En el mismo pasaje dice, los árboles del campo darán su fruto, la tierra entregará sus cosechas y ellas vivirán seguras, las ovejas, en su propia tierra. Y cuando yo haga pedazos su yugo y las libere de sus tiranos, entonces sabrán que yo soy el Señor. Recordemos que en primera instancia estaba hablando de la situación de opresión que vivía Israel. Pero si nosotros lo trasladamos a nuestra vida en Dios, nosotros antes de conocer a Dios, y si no nos hemos dado cuenta, tenemos que entenderlo hoy, antes de conocer a Dios, nosotros éramos esclavos del pecado. No había tal cosa como que yo soy libre del pecado. Ninguna persona sin Dios es libre. Porque la libertad no tiene que ver con esta libertad de que yo puedo moverme, libertad de expresión, puedo decir lo que yo quiero, puedo moverme a donde yo quiero y eso quiere decir que soy libre. No, la libertad tiene que ver con la redención, con el perdón, con el tener paz con Dios, con estar bien, como decíamos en el canto. Y esto solo lo puede hacer Dios en nuestra vida. Nosotros llegamos al Señor y nosotros llegamos con un yugo de opresión. Cuando pensamos en yugo, piense en amarre, piense en sujeción, piense en esclavitud. No hay nada más terrible que ver al ser humano esclavizando y oprimiendo a otro ser humano. Los que han leído historia y recuerdan pasajes de la historia que todavía existen, pero de otra manera, y recordarán imágenes de personas encadenadas y recordarán las historias de los negros a lo largo de siglos que eran llevados de África a diferentes lugares. Imágenes de hay un estilo musical que es muy de la cultura negra en Estados Unidos, que nació precisamente, y son todas canciones que son bastante, algunas movimiento lento, triste, y algunos habrán escuchado pero no saben que es un estilo musical que tiene que ver con que los negros que eran esclavos los llevaban, por ejemplo, a cosechar algodón, a trabajar en las vías del ferrocarril en Estados Unidos, país de la libertad, y los llevaban encadenados y ellos cantaban, y si algo tienen los negros es que cantan espectacular. Y logran hacer unas armonías. Es una cosa impresionante el talento que Dios les ha dado. Y ellos cantaban canciones y componían canciones que tenían que ver, que son canciones gospel, que se les decía gospel, evangelio, que tienen letra cristiana y que hablan mucho del futuro y del cielo y de la liberación. Era una expresión de su deseo de ser libres. Y hablaban de cómo Dios los iba a llevar, cómo los iba a hacer libres, cómo liberó al pueblo por medio de Moisés. Y muchas de estas canciones tenían un ritmo como...
y el movimiento. Y ese movimiento tiene que ver con qué era el movimiento que utilizaban, como iban cosechando o iban trabajando, ese era el ritmo y ese era el ritmo que comenzaron a ponerle a sus canciones. Y ellos anhelaban ser libres. Y en sus canciones y en sus expresiones, ellos decían, queremos ser libres. Que Dios nos dé la libertad. Que alguien nos dé la libertad. Que alguien pueda romper estas cadenas, porque ellos literalmente, muchos de ellos los llevaban encadenados por los tobillos. Y era una línea de esclavos que iban encadenados uno al otro. Y así trabajaban, y así cosechaban, y así se movían. Eran literalmente esclavos y se veían las cadenas que estaban cargando. Tú y yo tal vez no hemos tenido cadenas físicas atadas a nuestros tobillos, pero antes de conocer a Cristo, tú y yo éramos esclavos del pecado, tú y yo éramos esclavos de las circunstancias, tú y yo éramos esclavos de las herencias de nuestras familias, tú y yo éramos esclavos de los condicionantes sociales, tú y yo éramos esclavos de aquellas cosas que ataban como vicios a nuestras vidas. Había esclavos del alcohol, esclavos de la droga, esclavos del sexo, esclavitud espiritual, esclavos de la soledad, de la depresión, de la ansiedad, atados con cadenas invisibles por causa del pecado. Pero vino Cristo y nos liberó. Pero vino el Señor y rompió las cadenas y llegó con la llave y se acercó a tu vida y se inclinó, hizo así y abrió las cadenas y pudiste caminar con libertad. Y pudiste ser liberado del yugo. Y a veces nosotros no tenemos conciencia de lo que eso significa. Porque a veces lo damos por sentado y decimos, bueno, sí, es que Dios ha sido bueno conmigo. ¿Ha sido bueno cómo? ¿Por qué? Porque te hizo libre. Porque ya no eres esclavo del pecado, porque ahora tienes libertad para caminar con Él, para hablar con Él, para vivir en paz, para vivir en santidad, y porque ahora tienes promesa de vida eterna. Por eso ahora eres libre por medio de la cruz de Cristo. Ahora somos libres. Ahora no tienes por qué ser esclavo del pecado, de ninguna atadura. Ya no podemos decir, es que mis padres me hicieron, es que mi mamá tal cosa, es que mis abuelos tal cosa, es que me sucedió tal cosa, es que yo no puedo dejar la pornografía, es que no puedo dejar el alcohol, es que no puedo dejar las drogas, es que no puedo dejar la mentira, es que no puedo dejar porque todo eso es como que forma parte de mi tejido. No, el Señor rompió las cadenas, rompió el yugo y ya no vives para eso, ahora vives para Dios, porque el Señor te ha hecho libre. Y el profeta le dice, y cuando yo haga pedazos su yugo y las libere. Dile, Señor, gracias. Si eres libre, dile gracias. Si has entendido la libertad que tienes ahora en el Señor, dile gracias. Ya no eres esclavo de nada que te pueda oprimir. Y cuando venga la tentación y cuando venga el recuerdo y cuando venga esa inclinación que tenemos internamente de volver a pecar, de volver nosotros, a veces Dios nos rompió el yugo, tiró la llave, rompió las cadenas y vamos nosotros a la tienda a comprar otra. Decimos, es que me hace falta. La extraño la cadena, extraño el vicio, extraño el problema. Usted sabe que hay gente que parece que disfruta vivir en crisis y en drama y en tragedia y necesitan como que eso los alimenta. No, en Cristo nosotros tenemos libertad y somos llamados a vivir en libertad porque Él nos liberó. Ahora bien, todo esto de cosechas abundantes, todo esto de una tierra que florece, de una vida que florece, todo esto de una vida que es libre, todo esto de una vida que es bendecida y es fuente de bendición, que tiene a Dios como su pastor. ¿Cuál es la condicionante para que esto se cumpla en nuestras vidas? Porque nunca se trata de tener la palabra de Dios como un pasaje aislado y decir, este va a ser, y esto me motiva, y esto me anima. La palabra de Dios no viene a nuestras vidas como función de cheerleader o de animadora.
o de motivación psicológica. La palabra de Dios viene a penetrar en lo profundo de nuestra alma, de nuestra vida, para transformarnos. Entonces, ¿cuál es la condicionante para que nosotros podamos tener esta vida? Para que podamos tener un año de cosechas abundantes, para que podamos ser bendecidos y bendecir a otros. Hay una condicionante y es donde nosotros nos encontramos a Jesús. En Juan capítulo 15, para que usted lo marque y lo pueda leer en casa. Y con esto termino. En Juan capítulo 15, nosotros nos encontramos que el Señor dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. ¿Cuál es la condicionante para una cosecha abundante? La condicionante es que tenemos que permanecer en Cristo. Separados de Él nada podemos hacer. Quien hace posible que nosotros tengamos vida y que nosotros prosperemos y que nosotros nos afirmemos y que nosotros caminemos y que tengamos vida y que podamos tener salud y que podamos tener bendición y que podamos bendecir a otros, es que nosotros permanezcamos en Cristo, porque Él es la vid verdadera. Separados de Él, nada podemos hacer. No podemos pensar que de manera aislada, sin Dios, porque Dios está obligado a bendecirme, automáticamente va a haber una cosecha. No. ¿Cuándo vendrá la cosecha a tu vida? Cuando entiendas, cuando yo entienda que necesitamos permanecer en Jesús. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Cierra tus ojos. Vamos a orar. ¿Cuál será la oración que hagamos hoy? Decirle al Señor: Señor, este año que sea un año de cosecha abundante. Que este año yo pueda vivir afirmado en ti, permanecer en ti, porque separado de ti, yo nada puedo hacer. Dile al Señor en esta mañana: Señor, separado de ti yo nada puedo hacer. Ayúdame a permanecer en ti, a entender lo que significa ser libre en ti y por medio de ti. Dile: Señor, bendíceme, pero también ayúdame a entender que debo ser fuente de bendición, que tú eres mi paz. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar.
pastor, en pastos delicados, Él me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Sí, Señor. El Señor Sí, Señor. Gracias. es mi pastor. Gracias. Porque es tu nombre, Señor. En tu nombre somos bendecidos. En tu nombre tenemos paz, Señor. En tu nombre hay provisión. En tu nombre hay bienestar.